Muy buenos días a todos. Primero agradecer la invitación que se me hace a participar en este acto de aniversario de una institución de educación superior, en este caso bajo la figura de universidad, caso concreto la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Agradecer al rector, al doctor Alejandro Bustos Aguilar, a la maestra Ana María Martínez Cabello, la invitación para estar con ustedes aquí en este motivo, en este acto de festividad, el que una institución educativa pueda celebrar un año más de existencia, siempre debe ser motivo de gozo, y alguien lo decía hace rato, la maestra Valenzuela, de una fiesta de carácter académico. Agradecer también a todos ustedes el que estén aquí, el que estén dispuestos a invertir su tiempo en escuchar lo que yo vengo a compartir de una manera muy sencilla acerca de cómo es que se ha venido construyendo esta idea o esta noción de universidad. Pareciera que resulta importante que para todos los que trabajamos en cualquier espacio, dentro de alguna actividad, debe ser trascendente reconocer la historicidad de ese espacio en el que estamos laborando. Es decir, cómo se ha venido conformando, cómo parece, cómo ha venido teniendo diferentes momentos en la vida de ese espacio, en este caso la universidad, como constructo social. ¿En qué situación estamos? ¿Y cuáles son los posibles escenarios de futuro? Quien no se apropia de la historicidad de un espacio laboral es llegar y no recuperar parte de lo que ahí se ha construido. Este diálogo que voy a tener con ustedes, breve, lo he articulado en 5 momentos muy concretos. Uno, que tiene que ver con una conceptualización básica de qué es la educación, qué es la universidad y el proceso de formación. Otro donde aparece la idea de la universidad en la intención primera y última de que nos demos cuenta de que mucho de lo que se dice en los discursos actuales en torno de la educación superior ha sido ya establecido de manera previa en diferentes momentos en la construcción misma de la universidad. Conceptos que hoy tenemos como cuerpos académicos, como líneas de generación y aplicación y transferencia de conocimiento, como procesos de departamentalización, como movilidad a través de créditos, son conceptos viejos. Que nosotros no los conozcamos, eso es diferente, pero están ahí, han existido ahí en el tiempo, en aquello que diría Heidegger como Dasein, son productos de una historicidad concreta. Déjenme acomodar este banquito que siento que voy a caer. Listo. Puede haber muchas conceptualizaciones en torno de lo que es la educación. Con algunas podremos estar de acuerdo, con otras no. Lo importante es que todos los que estamos inmersos en esta actividad profesional tengamos un asidero desde el cual podamos mover nuestro quehacer profesional. Así hay quien ha intentado, y solamente así, a manera de intento, definir la educación como un proceso formativo que se inserta en la vieja lógica del pensamiento griego, la educación como acto y la educación también como potencia. Como acto, a partir de lo que la persona es en tanto posee existencia, y como potencia, porque a partir de ser acto, es decir, del hecho mismo de existir, tiene la posibilidad permanente de seguir aprendiendo en tanto tenga existencia. Hoy,
A esas dos posibilidades que manejaba el mundo griego le han denominado educatividad y educabilidad. El pensamiento griego le llamaba acto y potencia, la aspiración misma y permanente de la persona a seguir aprendiendo de manera constante y de forma cotidiana. Arriban otras ideas, y hay quien nos dice que la educación es una tentativa o es la posibilidad de ir aprendiendo, sí, a través de un conjunto de capacidades, habilidades, destrezas, que están ahí de forma permanente en el sujeto. Otros, en la lógica del pensamiento marxista, nos dicen que la educación es el conjunto de influencias que tiene la sociedad sobre un sujeto en un tiempo y espacio históricamente determinado. Y de ahí se derivan una serie de pedagogías y de cuestiones didácticas. Los neopositivistas, eso que hoy llamamos la pedagogía crítica. Otros más. La sociología nos dice que la educación es una transmisión de la generación adulta a la nueva generación, donde en esa transferencia le da un legado cultural que ha sido depositado en esa generación mayor y cuya obligación es transferir. Es el pensamiento sociológico de Durkheim, de Weber. Sin embargo, lo que nos debe de servir a nosotros como pretexto para iniciar este diálogo es que, independientemente de la base conceptual y de la polisemia misma que existe en torno del concepto y la categoría, la educación apunta a un fin primero desde el plano ontológico, pasando por el axiológico y que aterriza en el teleológico y que viene a ser de manera muy concreta la formación de la persona. ¿Desde cuándo podemos hablar de universidad en sentido estricto? Nosotros podemos hablar de universidad a partir de la Edad Media, es decir, en un periodo muy concreto de este tiempo que va del 476 al 1453. Casi 1000 años. Y en esos 1000 años algo debió de haber sucedido. Hay quienes nos dicen que la educación media, que la Edad Media es una época oscura. Y uno dice, ¿oscura respecto de qué? Algo debió de haber pasado de interesante en esos 1000 años. Para nosotros los historiadores, la Edad Media se divide en 3 momentos muy precisos. Lo que se denomina la temprana Edad Media, la alta Edad Media y la baja Edad Media. Y en una de ellas, en la alta Edad Media, es justamente cuando aparece la universidad. Y aparece ligada al desarrollo de un modelo económico, de un modo de producción denominado el feudalismo, bajo una característica precisa: el sistema de gremios, trabajadores de un mismo oficio que se asocian y que tienen un conjunto de normas para poder realizar la ocupación o el oficio. Y en esta alta Edad Media es que el conocimiento se comienza a convertir en una mercancía que se puede comprar y que se puede vender. Sí, pero ¿quién quiere tener el control de esa mercancía? Y el control de esa mercancía, llamado conocimiento, comienza a ser adquirido por la naciente clase que se llama burguesía, pero que se enfrenta a un problema esencial. Ese conocimiento presenta 2 características esenciales. Es un conocimiento que se encuentra disperso en el entonces mundo conocido, pero que además de que se encuentra disperso, es un conocimiento también diverso. Hay dispersión y hay diversidad del conocimiento. La gran acometida es, entonces, cómo poder concentrar
ese conocimiento disperso y diverso en un solo espacio social. Es decir, dar unidad a la diversidad del conocimiento. Y de ahí proviene el nombre. Es la unidad de la diversidad. La universidad es eso, el punto de confluencia de ese conocimiento disperso y de ese conocimiento diverso. ¿Cómo se manifestaba ese conocimiento? ¿Se me puede cambiar la diapositiva, por favor? No, la anterior, por favor. Ahí. Se encuentra bajo dos modalidades. Grupos de personas libres, ciudadanos, que quieren acceder a ese conocimiento, que se agrupan, que se asocian y que se reúnen en espacios muy concretos. Las hosterías, las catedrales, las plazas públicas. Es decir, son los alumnos los que solicitan el servicio de alguien que les pueda mostrar algo en términos de conocimiento. Esos alumnos, ese grupo de personas presenta una característica esencial. Y esta característica estriba esencialmente en que son estudiantes que tienen movilidad, que pueden ser estudiantes de diferentes reinos. El concepto de Estado-nación todavía no existe. De diferentes reinos, de diferentes provincias, de diferentes principados. El pretexto era un lugar de reunión donde podían convergir gente que quería aprender algo de las diferentes regiones de la Europa entonces conocida. Es decir, la universidad nace con un estudiantado que tiene movilidad. Si ustedes creen que los programas de movilidad estudiantil de hoy son nuevos, se encuentran en el origen mismo de la universidad. Estos estudiantes se asocian. Es una de las dos formas en que comienza a surgir la universidad. Y dentro de esos estudiantes se elige quién la dirija. Es decir, se nombra un rector. Aparece la primera figura de la universidad. La universidad dirigida y organizada por estudiantes. La segunda forma tiene que ver con la asociación de aquellos que enseñan, del profesor, que se agrupan y que al agruparse entonces, estos profesores deciden qué enseñar, cómo enseñar y con qué enseñar. Y presentan una característica similar a la del estudiantado. Son profesores que tienen movilidad por toda Europa. Es decir, tanto el estudiante como el profesor son estudiantes que se asumen dentro de un proceso de internacionalización del conocimiento. Hoy se habla de la necesidad inminente de la universidad de entrar a procesos de internacionalización. La internacionalización viene implícita en el origen mismo de la universidad, a través de la movilidad del estudiantado y de su planta de profesores. Por eso es que en la Edad Media es muy común que el ser profesor se asocie a la idea de ser peregrino y que el rompimiento del concepto de frontera política prácticamente no exista. ¿Cuáles son las primeras universidades que aparecen bajo estas figuras? Miren. La primera de ellas es la de Bolonia, que se configura bajo la primera idea que yo mencionaba, la asociación de estudiantes que solicitan profesores que vengan a enseñarles. No es circunstancial que en 1999 se haya hecho la declaración de Bolonia y que se haya elegido Bolonia. No fue azar. Es en Bolonia donde aparece la primera universidad, bajo la figura de organización por parte del estudiantado. Y es el Pacto de Bolonia,
el primer intento de la comunidad económica para recuperar ese primer intento de movilidad estudiantil y académica dentro de un marco común de referencia, en este caso, la Comunidad Europea. El segundo modelo de asociación, que es a través de la figura del profesor, se organiza a través de la Universidad de París. Es decir, no es el estudiantado, es el cuerpo de profesores asociados en claustros los que deciden cómo se va a organizar la idea de universidad. Esta idea de universidad dirigida por profesores es la que sigue prevaleciendo en la mayoría de las instituciones latinoamericanas y mexicanas dentro del ámbito público. Y si observamos entonces la historicidad, aparece Bolonia en el siglo XI, Oxford en el siglo XII, París en el XII, Toulouse en el XII, Salamanca, sobre la que se va a constituir después la Universidad Novohispana y la Universidad Latinoamericana. La Universidad Novohispana, la Universidad Mexicana y en el Estado Independiente y la Universidad Latinoamericana se van a crear sobre la influencia de la Universidad de Salamanca y de la Universidad de Alcalá de Henares. Y sigue la configuración de las universidades: Valencia, Sevilla, Cambridge. 1551 se crea la Real y Pontificia Universidad de México. Y la denominación lo dice todo. Tiene una doble bendición. Y la doble bendición viene dada por ser real, es decir, emitida por cédula del emperador. Esta se llama la calle real. De aquí, esto que se llama Avenida Madero. Calle real. ¿Sí? Ciudad real, por decreto, por cédula del emperador. Y tiene el otro bautizo de pontificia, porque viene otorgada bajo el aval de bula del Papa. Las dos. Aparece entonces una institución, diríamos, público-privada, con financiamiento del imperio, pero con planes y programas de estudio de carácter religioso. Curioso el asunto, ¿no? Y seguimos en el circuito. Para el 10 del siglo XX se crea la Universidad Nacional. En el 10 alcanza el rango de autónoma hasta el 29, con Emilio Portes Gil, que es el que le da el carácter de autonomía, siguiendo uno de los modelos que más adelante voy a tocar, de los tres tipos de universidad que aparecen en el siglo XIX-XX y que son los que siguen configurando en el XXI esta idea organizativo-administrativa de universidad como espacio social. La Universidad Michoacana aparece en el 17. Acaba de cumplir apenas 100 años como universidad, como colegio, el primero de América Latina. En la discusión que existe ahí, si fue primero el de San Marcos de Perú, en Lima, o si fue el de Santo Tomás en República Dominicana. Y ustedes como UNIVIM, que aparecen en 2011. Y digo ustedes y yo también, porque algo muy pequeñito, trascendente, insignificante hay de mí ya no me ve. Esta ha sido, a grandes rasgos, la configuración que se ha venido generando y que se ha venido estableciendo. Si me repito al caso de lo que está de las universidades marcadas con verde, ¿qué es lo que estas universidades comparten? Y se van a dar cuenta que lo que comparten es algo que en la actualidad se convierte como un plano aspiracional de la universidad actual. ¿Me pueden cambiar la diapositiva, por favor? Comparten la universalidad del conocimiento. El conocimiento tiene que ser universal, tiene que ser compartido, tiene que correr.
Se tiene que crear y se tiene que recrear. Se tiene que construir, se tiene que deconstruir y se tiene que reconstruir, en la lógica de las tres variantes y las tres vertientes fenomenológicas. Comparte la movilidad del profesorado. Era peregrino. Podía transitar de una universidad a otra. El estudiante también, por una razón esencial. Existe un currículo único para las profesiones. Único para las profesiones. Acá se crea el SATCA, el Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos, en 2007, para que los estudiantes mexicanos, canadienses y norteamericanos puedan validar y certificar sus estudios mediante un sistema de equivalencias. En 2007, la universidad medieval nace con eso. Un currículum único. Comparte una sola lengua. Si son estudiantes provenientes de diversas regiones de Europa, ¿en qué lengua? Y se decide que es el latín. A partir de la Ilustración del siglo XVIII, la conversión lingüística cambia y entonces ya no es el latín, es el francés. Y a partir de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial ya no es el francés, es el inglés. Eso comparten estas universidades en común. Esto es lo que tienen y lo que las va significando, es decir, la universidad aparece como una unidad que se va desgastando rápidamente en el tiempo, y cuando se configura el Estado-Nación, el Estado moderno, a partir del Renacimiento, la primera figura que tiende a diluirse por intervención directa del Estado es la universidad organizada y manejada por estudiantes. ¿Me cambia la diapositiva, por favor? Esta universidad manejada por estudiantes se denominaba Universitas Scholari, de los escolares. La otra, la que va a prevalecer hasta nuestro tiempo, no lo dicen. Pueden ustedes leer a Luis Villoro, está ahí, está en Popeyes. Las fuentes están dadas, hay que consultarlas. La segunda, crea el gremio de maestros. Al gremio de maestros. Aquellos que se van a dedicar a la enseñanza en un mismo o en un solo oficio, que es la enseñanza. Y este gremio hace del saber un poder. Y de ese saber y de ese poder, un medio de control y manipulación que se va a encontrar asociado a la idea de Estado, a la idea del Estado moderno. Es decir, a partir del Renacimiento, la universidad se convierte en un espacio social, en una corporación ligada directamente a los intereses ideológicos, políticos y económicos del naciente Estado moderno. ¿Cuándo sufre un segundo momento la universidad? ¿Me cambia la diapositiva, por favor? Cuando entra el pensamiento humanista, cuando en la Baja Edad Media se comienza a cuestionar el pensamiento teológico, cuando se intenta recuperar la idea de que el hombre existe no solo para contemplar, como lo decía la escolástica y inicialmente la patrística, sino que el ser humano existe para accionar y transformar. Es decir, la existencia es un proceso mismo de transformación. Y esto se viene a dar a partir de las observaciones que se comienzan a dar en la astronomía. Copérnico crea una verdadera revolución. Los Kepler, Giordano Bruno, destruyen, pulverizan la antigua idea de cosmos de una
sola idea creada desde la perfección por un ente mecánico llamado Dios, en la figura platónica, y comienza a ser cuestionado. Frente a este proceso, se va a venir a dar la suma de los descubrimientos geográficos. Esto que lo vemos, sí, Colón viaja y se sube a 3 carabelas, sí, pero también lo que nunca nos dicen es que Colón viajó en el instrumento de navegación más avanzado de su tiempo, en el más rápido, en el mejor construido, en el que representaba la tecnología de su tiempo. Y para poder lograr eso, se hacía necesario tener conocimiento científico y conocimiento tecnológico. Y los descubrimientos geográficos son un verdadero parteaguas para la configuración de la universidad moderna, porque se cuestiona el origen divino de lo existente. ¿Por qué no aparece referenciado en la Biblia esta región del mundo? ¿Por qué tienen lenguas, idiomas y costumbres diferentes a las nuestras? Y cuando en el ámbito teológico se les cuestiona a los indígenas aquí en la disputa lingüística, si Tarasco Purépecha de Tzintzuntzan, y a los mexicas que quedaban, y les dice el sacerdote, es que tú te los comías. Dice, no, yo me purificaba. Y le dice el indígena, pero tú te comiste a tu Dios, tú lo mataste, tú lo sacrificaste, lo crucificaste. En ti está bien y en mí está mal. Porque en la lógica del pensamiento occidental, los pueblos indígenas tenían su calendario, 18 meses de 20 días, 360 días, 5 días malos que se llamaban Tepomani, los últimos 5 días del año. En esos 5 días del año eran días libres. En el último día se hacía un acto de purificación. Todos aquellos que habían sido tomados prisioneros en las llamadas guerras floridas, que no era para tomar flores, sino corazones. La flor que alimentaba al sol. Cuando se hacía el sacrificio se extraía el corazón, se ofrendaba al Dios, pero del cuerpo del sacrificado se hacía una comida popular hecha a base de maíz con chile. Y se daba a la población en un lugar público, la casa del pozole, el pozolcali. Entonces, la población indígena veía ese acto como un acto de purificación a través del sacrificado. Cuando el sacerdote le decía al indígena, este es el cuerpo de Cristo, a través de la representación de la hostia, el indígena decía, ¿por qué en ti está mal? ¿Está bien? ¿Y por qué en mí está mal? Si el principio primero y último es la purificación. Pero ¿por qué es una región tan extensa de tierra? ¿Dónde comienza? ¿Dónde inicia? ¿Por qué tienen religiones tan diferenciadas? Todo este rompimiento epistemológico que se está dando en torno de la idea de la noción de ciencia, de lo existente, del conocimiento considerado como válido, comienza a cuestionarse. Y ese cuestionamiento se ve apoyado fuertemente cuando, por ejemplo, en la ciencia física y en la ciencia matemática aparecen las tesis de Newton. Aparece el cálculo integral con leyes. Aparece el primer politécnico, la suma de muchas técnicas.
para 1806, crea la Universidad Napoleónica, que se conoce también como la Universidad Imperial. ¿Me ayuda por favor con la siguiente diapositiva? ¿Pasamos? Aquí. Aparece la Universidad Napoleónica. Y la Universidad Napoleónica es la universidad que hoy tenemos en muchos lugares de México. Es la universidad que Napoleón intenta jalar bajo el control del Estado. ¿Cómo? Con financiamiento del Estado, con el control absoluto en el qué se debe de enseñar, en el cómo se debe de enseñar, quién debe de enseñar y con qué se debe enseñar. Pero además de esos cuatro, ¿cómo se va a evaluar lo enseñado? Es el control absoluto del Estado. Y entonces, Napoleón, para evitar la unidad del conocimiento al interior de la universidad, crea una figura de establecimientos particulares, es decir, fragmenta el conocimiento y lo establece bajo una figura muy específica a la que denomina facultades. La Universidad Napoleónica, en su estructura administrativa y organizativa interna, es a través de facultades. Es la universidad que depende del financiamiento del Estado, en este caso del imperio, del Estado imperial, del Estado que tiene el control absoluto de la educación desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Esa es la Universidad Napoleónica. Hoy el Estado mexicano, con todo el equívoco que puede tener mi apreciación que voy a hacer, ha declarado que va a fundar 100 universidades. Es el modelo napoleónico. Es el intento del Estado ya no solamente de tener el control de la educación desde el básico hasta el nivel medio superior, sino es el intento de arribar a tener el control absoluto de la educación superior. Por eso la importancia de las universidades virtuales, porque rompen el concepto de frontera, no ocupan mancha, pueden estar descentrados. El segundo modelo que aparece es el modelo alemán, en el siglo XIX. Y el modelo alemán nos aporta en su construcción mucho de lo que las universidades de hoy son. La napoleónica aporta la codependencia del Estado, el financiamiento del Estado, el control del Estado para poder autorizar bajo las diferentes modalidades, claves, reboes, permisos, como ustedes quieran. Ese es el control del Estado. Pero la universidad alemana dice, bueno, sí, hay que recibir financiamiento del Estado, pero la universidad en su régimen interno debe tener libertad para gobernarse. Es decir, a la universidad alemana, a Humboldt, de la calle aquí que está atrás de San Francisco, a Schleiermacher, a Kant, a Hegel, le debemos el principio de autonomía. La Universidad Autónoma aparece en Alemania y aparece bajo una figura esencial: libertad absoluta para su régimen interno, libertad para poder enseñar, libertad para poder enseñar. Eso que hoy se llama libertad de cátedra y que muchos confundimos con el que yo puedo hacer todo lo que yo quiera porque yo soy el responsable del curso. Eso no es la libertad de cátedra. Está lejísimo del concepto primigenio. Le debemos a la universidad alemana el que se busque la asociación entre el que enseña y el que investiga. Son los alemanes los que crean en el siglo XIX, con Bismarck,
la figura del profesor o del docente investigador. Ese término de docente viene después en tecnología educativa. De profesor investigador. Son ellos los que meten al concepto de enseñanza la necesidad del conocimiento teórico, con presencia de una figura, el docente, el profesor. Sí, pero que el estudiante haga trabajo independiente. Pero además de que esa relación de trabajo teórico, de trabajo práctico, se vea apoyado por la cuestión experimental. El pensamiento alemán sustenta su modelo universitario sobre la base de la ciencia en plena consonancia con la ideología predominante que era el positivismo, la ciencia por la ciencia. Y sobre la base del modelo alemán, los norteamericanos, después de su guerra de secesión, Alemania como país es muy joven, se crea en 1870. Si ustedes buscan Alemania en un mapa antes de 1870, no existe. Si buscan Italia antes de 1866, tampoco existe como Italia. Se llama de otra manera. Pero a partir de la guerra de secesión norteamericana, los norteamericanos retoman muchos elementos del modelo autónomo de universidad alemana. Y lo que ellos incorporan de manera muy precisa va a ser un sistema de departamentalización. La universidad estructurada como departamentos, con dos sistemas que hoy parecen muy novedosos, pero que por lo menos tienen la Universidad de Virginia, lo tuvo para 1828, la primera universidad norteamericana que se crea después de la independencia de Inglaterra es la de Pensilvania. Y ellos adecúan el modelo alemán e introducen dos grandes cosas. Un sistema electivo para el estudiante. Es decir, el estudiante tiene configurado un conjunto de materias base, eso que se llama hoy tronco común, pero tiene la plena libertad en ese sistema electivo de poder elegir materias propias que él considere necesarias para su proceso formativo. Es decir, hablamos de los troncos comunes y de las terminales, pero es en el siglo XIX. En el caso mexicano, cuando se crea la Escuela Nacional Preparatoria por ley del 2 de diciembre de 1867, también se tiene este esquema con Gabino Barrera. Y el segundo gran aporte de la Universidad Norteamericana y en el periodo entre guerra de la Primera a la Segunda Guerra Mundial viene a ser un sistema de créditos. ¿Cómo me doy cuenta del progreso del estudiante? Midiendo ese avance. ¿A través de qué? A través de lo que logra desarrollar en términos de conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y actitudes. Es el esquema de John Dewey, que se ubica justo en el momento en que se está creando la administración científica. Y la administración científica entra a la organización de las universidades a través de dos conceptos fundamentales, que luego arriban a un tercero en el 40 del siglo XX. El concepto de eficiencia y el concepto de eficacia. Administración científica, su base central dice: haz más con menos. Tiempo sí, movimientos. ¿Qué es la calidad en su acepción más básica? Ser eficiente y ser eficaz. Hacer más, ¿con qué? Con menos. Es un concepto del 19. Hoy me lo siguen vendiendo como la gran panacea, porque
desconocemos la construcción histórica de la universidad y los sistemas educativos en el mundo. ¿Qué hay detrás de ese hacer más con menos? Sería la pregunta. Y lo que hay detrás de hacer más con menos es incrementar el índice de explotación del trabajador, diría el joven Marx. Así arribamos entonces. ¿Me cambia la diapositiva, por favor? A posibles escenarios. ¿Me pasas una más? ¿La siguiente? Nos acercamos entonces a que en realidad la configuración de la universidad actual se encuentra en el siglo XIX, con tres modelos que coexisten. El modelo napoleónico, el modelo de la universidad alemana, de la universidad autónoma, y el modelo norteamericano basado en la racionalidad instrumental. Y esta racionalidad instrumental es lo que nos permite explicar por qué el gran Bloom de la teoría curricular en la segunda mitad del siglo XX. Todos los eficientistas, Tiller, Taylor, Taba, acá en el caso mexicano la gente del CICE, del UNAM, Ángel Díaz Barriga, Frida Díaz Barriga, pero viene configurado así. Si estos son los tres grandes asideros que tenemos de universidad, luego aparece la Universidad Popular a partir de 1870, bajo las tesis de Bakunin, Marx, Plejano, Lenin. Es el modelo soviético de universidad, traído acá a Cuba y que después penetra a Latinoamérica, después de los 60. ¿Cuáles son las broncas que tiene la universidad actual? Son muchas, yo elegí algunas. Una, el grave conflicto de lo nacional local contra lo global. No perder la raíz identitaria. Sí, pero lo quiero pensando como un ciudadano global. Sí, que conserve su cultura y su tradición. Sí, pero que se inserte en la gran cadena de mercado a través del consumo de marcas. Eso explica, en esta idea de lo local nacional versus global, esta urgencia que tienen las universidades de entrar a procesos de internacionalización. Y el experimento de los procesos de internacionalización de la Comunidad Económica Europea, fíjense que no fue en la educación, sino fue en el fútbol. En el fútbol. Los futbolistas europeos no juegan como españoles, italianos o ingleses, juegan como miembros de la comunidad. La liga inglesa se va a meter en un serio problema si salen del Brexit. De 11 jugadores, 12 son extranjeros. Ahí empezó. El segundo escenario, mayor extensión o mayor profundidad. Mayor extensión implica cobertura. Es la cobertura. Mayor profundidad implicaría calidad. Ese es el conflicto, que todavía no es problema. ¿Cómo equilibrar? La lógica diría, pues intenta equilibrar. Sí, mayor cobertura. Lo platicábamos con su rector hace unas 2 horas. España, la Universidad a Distancia de España sí tiene 350,000 estudiantes. Tailandia va a ser su sistema de educación básica a distancia. Corea en 1960, cuando se pone una órbita en satélite, crea el concepto de telesecundaria para llevar educación a los sectores más vulnerables. Así aparece. Ese es el conflicto ahora. ¿Mayor extensión o mayor profundidad? ¿Cobertura o calidad? La lógica diría cobertura con calidad. Pero eso nos lleva entonces al problema de inclusión, exclusión. ¿De verdad todos los estudiantes tienen acceso a la educación?
el Estado mexicano a todo el mundo le garantiza esa educación. La ventaja de la universidad virtual es que está ahí, Me parece que si alguno de ustedes que trabajan en la propia universidad no han hecho un insight, una reflexión sobre la importancia de la institución, es tiempo de que lo hagan. Son un potencial, porque rompen el concepto de frontera a través de la red. Lo eliminan, ¡pum!, lo borran. Si alguna modalidad de educación superior tiene todo para acceder a procesos internacionales, es la universidad virtual. Porque lo único que ocupas es una condición, nada más una: conectividad. Nada más eso. En tanto la tengas, toda la forma tradicional se comienza a transitar. Educar o instruir. Hoy nos dicen líneas de generación y aplicación del conocimiento. Sí, pero en estas líneas de generación y aplicación del conocimiento te obligan a que hagas una hiperespecialización del conocimiento. Sé bueno en dos cosas, nada más, tres a lo mucho es lo que nos permiten. Educar o instruir. Y detrás de esto está la lógica: empleo o empleabilidad. Eficiencia o eficacia. Producción o rendimiento. Hoy parece que la tendencia ya no es educar, sino el famoso training, al instruir. Lo importante es que hagas lo que debes de saber hacer, siguiendo los parámetros de producción. Esa es la eficiencia. Haz lo correcto con esos parámetros y prodúcele más en menor tiempo. Esa es la eficacia, son los términos econométricos. Financiamiento o gasto. Hay quien cree que invertir en educación superior es un gasto, porque no se logra la articulación entre el sistema universitario como tal y el sistema productivo. Pero yo preguntaría, ¿qué sociedad lo ha logrado históricamente? Que nos digan una, no dos, nada más una. Universidad o multidiversidad. Para que antiguamente se pudiera hacer una universidad, se ocupaban tres áreas básicas de conocimiento. Una ligada a la fe, los estudios teológicos. Otros al derecho y otros a la medicina. Por eso es universidad, por eso se llama universidad, unidad de lo diverso, de tres formas de pensamiento distintas. Hoy podemos hablar en realidad de una universidad o de la multidiversidad, de muchas universidades pequeñas metidas dentro de una universidad. Cuando hay institutos al interior de la propia universidad que creen o piensan que son más importantes que la propia universidad y que por ser institutos pueden tener sus propias normas, violentando todo el estatus instituido de la propia universidad. La primera ley orgánica, como tal, que se da por parte de un imperio, es en la Universidad de Bolonia. ¿Sí? Un estatuto universitario, 1167 más o menos. Densidad poblacional, innovación curricular. Las universidades no le prestan atención a esto, ¿eh? Fíjense.
Si yo reviso el bono poblacional en México, nos dice que dentro de un año la densidad poblacional tiende ¿a qué? A disminuir. ¿Esto qué implica? Parte de la cometida que tiene el Estado hoy contra instituciones. Para 2050, 2/3 partes de la población en México va a ser población adulta. Entonces, la universidad como un espacio social se ha venido preparando para esto. La universidad es muy rígida para atreverse a cambiar en sus propuestas curriculares. Se eternizan en ellas. ¿Dónde están las nuevas propuestas en geriatría, en gerontología, en atención del adulto mayor, las licenciaturas en pedagogía del cuidado, en pedagogía hospitalaria? La universidad tiene que atender esto. Y quien tenga la capacidad de verlo, de atreverse a construirlo a través de sus propuestas curriculares, se convertirá indudablemente en una universidad de avanzada. Revisen los datos del bono demográfico en México, en el mundo, y es muy fácil, ni siquiera ocupamos revisarlo. Si yo veo el número de hermanos que tuvo mi papá y mi mamá, si yo veo el número de hermanos que yo tuve, si yo veo el número de hermanos que tienen hoy los millennials, y si le pregunto a los millennials, ¿cuántos hijos quieres tener? O sea, ni siquiera ocupa el señor INEGI, ¿eh? Entonces, esta es la importancia de que la universidad construya desde su interioridad propuestas curriculares acordes a las necesidades que tiene esta sociedad, no solo presente, sino en la sociedad que está por venir. En eso consiste la prognosis, el diseño de escenario de futuros. Cuando la universidad es rígida en su vida interna, cuesta mucho. Y entonces nos encontramos universidades cuyas facultades tienen diseños curriculares de hace 40 años, con leyes orgánicas de hace 50, que no corresponden a un mundo en el que estamos viviendo. Es decir, son universidades que se han dinamizado muy poco, y que si las tuviera que definir de alguna manera, diría, son universidades cuasi estáticas. Porque a su interioridad se han viciado los procesos. Investigadores que no investigan, y que cuando investigan para el club de Toby. Ellos y sus dos amigos que conforman el cuerpo académico. Y que no quieren además impartir docencia, porque impartir docencia significa bajar del cielo y llegar a la tierra. Me quita estatus. ¿Cómo voy a ser profesor si yo soy investigador y soy SNI, soy nivel 1 y soy nivel 2, no sé qué? Investigadores que investigan lo que está totalmente alejado de la realidad social presente. Yo soy historiador, bueno, aprendiz. Tengo un problema de bacheo en la ciudad, impresionante. Tengo un espacio social que se llama universidad, que tiene un instituto de estructuras y materiales. Pero que no me da una respuesta al problema social que yo tengo como ciudadano. Me parece que ustedes están en un gran espacio social. Ustedes en concreto como NIBI. Lo primero que tienen que hacer, me parece, es creérsela. Creérsela. ¿Quiénes somos?
comunidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué este crecimiento en términos de propuestas curriculares? Hoy tenemos 2.850 estudiantes, nos decía el rector. Le preguntaba hace rato, ¿qué capacidad tienes para atender en términos de plataforma? Y me decía 12.000, de manera simultánea, por simultaneidad. Y capacidad para atender como universidad 50.000. ¿Por qué no ocupa aulas? No lo ocupo. Ese concepto tradicional del espacio físico como estamos aquí, yo aquí me siento cura o sacerdote con todo el respeto que me merece. Yo hubiera preferido caminar. ¿Sí? Tienen un gran potencial. ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer? Convencer a la gente que la educación virtual es tan válida y tan valiosa como los esquemas de educación escolarizada. Hay un problema de resistencia social a esto. Hay que trabajar sobre cómo ir debilitando ese discurso, esa percepción social que se tiene de que la educación virtual, que la educación a distancia no es una educación de calidad. Piensen, hoy el paradigma ya no es el de la enseñanza. El paradigma educativo es el del aprendizaje. Las economías del aprendizaje con Stiglitz. Y si algún modelo potencia el autoaprendizaje, es el modelo de ustedes basado en diseño instruccional. Dijo alguien, es que es tecnología educativa y es un modelo de los 70, no hombre, los modelos se dinamizan. Y hoy la tecnología educativa está más viva que nunca. Créansela en el espacio que estén. Quieran su espacio de trabajo. Hagan lo mejor que puedan hacer por su actividad. La universidad no se ha construido sola. La universidad se ha construido con el quehacer y la colaboración pequeñita, a veces que pareciera insignificante de lo que cada uno de nosotros hacemos. No viene dada, no viene configurada y dice, ahí está, esa es la universidad. No, la universidad se construye, se deconstruye. Una universidad que no hace investigación es un espacio escolástico. Está ahí en la Edad Media, estamos en el 2019. Una universidad que no divulga, está alejada en el tiempo y de las personas y de la sociedad. Quédense con esa reflexión, con aquellas palabras que decía Michel Foucault. Algún día le preguntan a Michel Foucault y dicen, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Y dice Michel Foucault, pues mi trabajo es abrir ventanas donde antes solo existían muros. Quédense con eso. Tienen una gran institución, fortalezcanla, háganla suya y en la medida en que Univin crezca, den por hecho que ustedes van a crecer con ella. Muchas gracias por la invitación y por la atención. Muchas gracias, compañeros trabajadores de la Universidad Virtual. Hoy invitamos a Enrique Vargas. Él, pues nunca nos decimos doctores porque aunque seamos de todas maneras, es lo mismo, lo que vale es la persona que es y que somos. Y él ha dedicado mucho tiempo a estudiar los fenómenos educativos y las distintas tendencias, corrientes y enfoques pedagógicos. Y es muy grato escuchar las reflexiones que hace sobre la educación que se está esparciendo en todo el mundo, no nada más en México. Hoy lo invitamos, quiero agradecerle profundamente esta plática que nos dio.